Boruto se materializó en el aire, y su grito rasgó el tiempo. Un Shinra Tensei devastador se congeló en la inminencia de la catástrofe. Pero ¿cómo llegó Boruto a ese infierno? Días antes, la aldea de la hoja estaba en una calma sospechosa, y tú sentías la tensión en el aire. Tío, era casi palpable. Una fina grieta, como un rayo que nunca llegó a impactar, empezó a aparecer en el cielo azul, casi imperceptible. Boruto sintió una onda de energía distorsionada, algo familiar, pero completamente equivocado, y eso le erizó la piel. Era como un eco del pasado, pero con una firma alienígena. El karma en su brazo izquierdo reaccionó, pulsando con un dolor agudo, y la marca morada empezó a brillar intensamente, casi quemándole la piel. Una conexión inmediata, irresistible, le arrastraba. Él siguió el rastro, pero la fisura temporal ya se abría justo delante de él, como un portal de sombras, y lo succionó hacia adentro sin aviso, sin opción a reaccionar. Puedes sentir el vértigo de eso, ¿verdad? El salto fue brutal, el tiempo y el espacio deshaciéndose a su alrededor, los colores mezclándose en un borrón caótico de pura energía. Fue escupido hacia afuera con fuerza. Aterrizó, desorientado, en medio de una aldea desolada, en ruinas, sintiendo un poder extraño y opresivo emanando del centro, una fuerza que lo aplastaba todo. El sello del karma comenzó a irradiar luz. El dolor se convirtió en una guía, y él corrió, casi en trance, hacia el epicentro de la destrucción, donde la energía abrumadora se concentraba. Y entonces lo vio, Pain, el Shinra Tensei activado, y Naruto caído, inmóvil, a punto de ser aniquilado. El tiempo se detuvo, la escena era lenta. El pánico se apoderó de él, y un grito instintivo de "para" brotó de él con una fuerza abrumadora. El karma explotando en luz, interrumpiendo el ataque en el último segundo. Pero la fisura temporal, inestable por su viaje, rasgó de nuevo el cielo, más grande y más caótica, revelando un portal que succionaba la propia realidad. El Shinra Tensei se detuvo. Tío, se congeló en el aire, pero la tierra seguía temblando. El edificio agrietado permanecía suspendido en la inminencia de la destrucción. Boruto estaba allí, jadeando, el karma ardiendo en su brazo, exhausto y tirado en medio de aquel infierno. El portal temporal detrás del pulsaba, una herida abierta en el cielo que distorsionaba la propia realidad, pero nadie parecía notarlo. Pain, tú sentías su odio. Fijó los ojos gélidos en Boruto, una mirada implacable que perforaba el alma. El ataque fue interrumpido, la mano extendida aún en el aire, y el Rinnegan brillaba con una furia silenciosa. Era un intruso, una nada que osó meterse en la voluntad de un dios, y tú sabías que Boruto estaba en gran peligro allí. ¡Para! Boruto gritó de nuevo, la voz ronca, casi un susurro que se perdía en el denso aire de destrucción. ¿Necesitas escucharme, colega? Esto es mucho más grande de lo que piensas. Él se tambaleó, el cuerpo pidiéndole que se rindiera, pero la adrenalina lo mantenía en pie. La urgencia en sus ojos era desesperada, casi insana. Naruto estaba allí, en el suelo, inmóvil, y Boruto sintió un escalofrío en la espalda, un pánico helado que le subía por la garganta. Los pocos ninjas de Konoha que quedaban miraban confusos al chico rubio que surgió de la nada, un desconocido que interrumpió al dios de la destrucción. No entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Vengo del futuro. Boruto disparó, el pecho jadeando, el dolor latiéndole por todo el cuerpo. La frase resonó en el tenso silencio, una bomba que explotó en el aire. Era una locura, una afirmación absurda, pero la seriedad en su voz, la convicción, era palpable. Podía sentir el asombro, el escepticismo ya empezando a brotar en sus mentes. Akatsuki es solo el comienzo, tío. Él continuó, desesperado por ser creído, la sangre pulsándole en las venas, y cada palabra era un peso. Existe una amenaza terrible que va a destruirlo todo, algo que ni siquiera vosotros podéis imaginar, mucho peor que cualquier cosa que hayáis visto. La advertencia era sombría, cargada de un peso que solo quien ha visto el fin puede tener. Las miradas de los pocos ninjas restantes de Konoha se volvieron mixtas, desconfiadas, algunas incluso hostiles. ¿Quién era ese chaval que hablaba de futuro y de amenazas mayores? Parecía un lunático, un enemigo disfrazado. Nadie le daba crédito, y el aura de desconfianza envolvía a Boruto como una densa niebla, una barrera que necesitaba traspasar urgentemente. Pain, sin perder la compostura, bajó la mano. Eres un intruso, un error. La voz grave de Pain cortó el aire como una afilada cuchilla, y la presión abrumadora regresó, pero esta vez enfocada directamente en Boruto. El karma reaccionó, pulsando con dolor, intentando protegerlo, pero él sintió la fuerza brutal del Shinra Tensei lanzarlo contra los escombros, un dolor desgarrador, y la fisura temporal pulsó de nuevo, caótica. Golpeó fuerte, la visión borrosa,
tosiendo sangre, y el impacto hizo que el mundo girara en un borrón. No puede ser, Boruto murmuró, la advertencia ahogada en la garganta, dándose cuenta de lo difícil que sería convencer a aquellos que apenas podían creer en sus propios ojos. Necesitaba tiempo para explicar, pero el tiempo era precisamente lo que no tenía. Ellos están viniendo. Boruto siseó, la voz casi inaudible, pero cargada de una desesperanza profunda que helaba el alma. El mensaje era claro para ti, aunque nadie más lo oyera. Akatsuki era solo un peón en un juego mucho mayor. La verdadera amenaza, aquella que él había visto, era una fuerza imparable, y se estaba acercando más rápido de lo que todos imaginaban. Pain ignoró sus palabras, el rostro inexpresivo, y extendió la mano de nuevo, un brillo aterrador en sus ojos, listo para eliminar al intruso y continuar la destrucción. El siguiente movimiento sería definitivo, y Boruto, herido y desamparado, estaba a punto de enfrentarse a la ira máxima de un dios, sin tiempo para explicar la verdad. Boruto explotó en velocidad, y el Rinnegan de Pain se abrió de par en par. ¿De dónde salió aquella fuerza, aquel reflejo absurdo, después de un golpe tan brutal? El dolor le latía en el cuerpo, pero la mente de Boruto volaba. Necesitaba un segundo. Vio a Pain, el Rinnegan y la estrategia clara. El karma, lo sabía, era la clave para la supervivencia allí. La marca morada en el brazo de Boruto irradiaba, y el sello se activó, cubriendo su cuerpo con patrones azules pulsantes, y tú sentiste la energía alienígena que lo envolvía. No era solo una fuente de poder, sino una sincronía perfecta con el dolor. Pain avanzó, el brazo extendido para el Shinra Tensei definitivo, pero Boruto se anticipó. Él sabía el cooldown exacto, cada segundo precioso para darle la vuelta al juego, una ventaja injusta que nadie esperaba. Podías ver el cálculo en sus ojos. Tío, con un giro rápido, Boruto conjuró un Rasengan pequeño, pero distorsionado, con chakra morado. Una versión inestable, un Rasengan que nunca había visto antes, y lo lanzó, pero no contra Pain. Lo lanzó al suelo, justo entre ellos. La explosión fue una cortina de humo y escombros, y el impacto hizo temblar el aire, pero fue suficiente para romper la línea de visión de Pain por un instante crítico. Boruto se movió con una velocidad impresionante, casi un borrón. Él usó el momento, la sorpresa de Pain, para invocar dos clones de sombra, cada uno con un Rasengan aún más pequeño. Atacaron el camino animal y el camino preta, confundiendo al enemigo. Y tuviste la genialidad detrás de aquella desesperación. Uno de los clones simuló un ataque frontal en el camino animal, mientras el otro desviaba la atención del camino preta, que intentó absorber el jutsu, y Boruto conocía el riesgo calculado. La energía del karma pulsaba en su brazo, hambrienta. Pain dudó, dándose cuenta del truco, pero era tarde. Boruto apareció por detrás del camino preta, rápido como un rayo, y antes de que pudiera reaccionar, Boruto lanzó un puñetazo con el karma cargado, directo al estómago, y el impacto fue devastador. El camino preta voló, inconsciente, pero el portal temporal detrás de Boruto se ensanchó, atrayendo más de la realidad hacia sí, un vacío que nadie percibía, pero que él sentía succionando el aire, una amenaza silenciosa y creciente. Tú sentiste la tensión, porque Pain ahora sabía que aquel chico no era un simple intruso, sino un adversario inesperado, y la rabia silenciosa, el odio, transformó su mirada en puro veneno, y el siguiente movimiento sería implacable. Pain gruñó, un sonido gutural que estremeció los escombros. Levantó ambas manos, y el Shinra Tensei vino con una furia renovada, 10 veces más potente, apuntando no solo a Boruto, sino también al área donde Naruto estaba caído. Tú sentiste el aire ser succionado. Boruto sintió la presión abrumadora, el cuerpo siendo aplastado contra el suelo, los huesos crujiendo, pero no podía ceder. Necesitaba más tiempo. Tío, necesitaba un milagro para Naruto. Era la única oportunidad. En medio del caos, Naruto, caído y herido, sintió la presencia de Boruto, una energía familiar, pero con un toque alienígena que lo hizo despertar. Sus ojos se abrieron, y vio al chico rubio resistiendo a Pain, una visión sorprendente que desafiaba la lógica. Él vio Konoha siendo destruida, los pocos ninjas en desesperación, y la figura inmensa de Pain. Pero aquel chaval, ¿qué hacía allí, con aquel poder extraño y un pánico tan genuino? Naruto sintió la urgencia en la mirada de Boruto, algo que iba más allá de la lucha inmediata. Te lo advertí, colega. Boruto gritó, la voz cortada por el dolor, y el karma pulsaba como un corazón furioso en su brazo, absorbiendo una fracción del ataque, justo lo suficiente para ganar segundos preciosos. Tú veías la desesperación y la fuerza bruta lado a lado. Naruto se levantó, tambaleándose, el chakra del zorro de 9 colas empezando a hervir dentro de él, sintiendo un dolor profundo por Konoha. Necesitaba proteger su aldea, pero el mensaje de aquel chico, la urgencia en sus ojos,
martilleaba en su mente. Él vio el portal temporal, ahora gigante e inestable, rasgando el cielo como una herida abierta, distorsionando la luz. Boruto lo miraba, aterrorizado, y Naruto sintió un escalofrío. Algo venía de allí, algo que era aún peor. De repente, una figura sombría, cubierta por un manto negro, emergió del portal, los ojos rojos brillando como ascuas en la oscuridad. La energía que emanaba de ella era fría, cortante, y tú sabías que era un poder que venía de otro lugar. Boruto Uzumaki, tu huida termina aquí. La voz del recién llegado era un susurro gélido, pero llenaba todo el espacio, y tú sentiste el escalofrío del peligro. No estaba allí para ayudar, sino para eliminar. Naruto sintió la gravedad de la situación. Aquel no era un mero enemigo de Pain, sino una amenaza que Boruto había traído. Miró al chico, a la aldea destruida, y la decisión fue instantánea. Tenía que luchar, y el manto de chakra comenzó a envolverlo, dorado y poderoso. El recién llegado lanzó una esfera de energía oscura, no contra Pain, sino contra Boruto, y tuviste que no le importaba la lucha de aquel mundo. Era una cacería personal, cruel, venida de un futuro donde la apuesta era aún mayor. La esfera golpeó a Boruto de lleno, y él fue lanzado con violencia contra los escombros, el karma fallando en protegerlo por completo. El portal temporal detrás del enemigo pulsaba aún más fuerte, revelando la amenaza que acababan de liberar. La esfera impactó, pero el karma, en su último suspiro, absorbió el impacto más brutal. Boruto fue lanzado, pero el escudo de chakra morado, inestable, protegió parte de su cuerpo, y rodó por el suelo, tosiendo sangre, la visión borrosa. La figura sombría no dudó, los ojos rojos fijos en él, preparando otro ataque. No había tiempo. Naruto, con el manto de chakra del zorro de 9 colas dorado y furioso, irrumpió con una velocidad increíble. Interceptó el segundo ataque con un Rasengan gigante, la energía chocando en una explosión ensordecedora que hizo temblar el suelo aún más. La onda de choque apartó a Pain por un instante, y el enemigo del futuro miró a Naruto con desprecio, como si fuera un mero insecto. «Sal del camino». La voz gélida del recién llegado cortó el aire, y él lanzó un ataque de energía oscura que no era para matar, sino para alejar a Naruto. El impacto fue fuerte, pero Naruto, en su modo de chakra, se mantuvo firme, defendiendo al chico. Pain, viendo la fuerza absurda del nuevo enemigo, retrocedió, dándose cuenta de que aquello no era una simple lucha de Konoha. Podía sentir su confusión y sorpresa. Boruto, sintiendo que el portal temporal se expandía, atrayendo más de la realidad, lo comprendió todo. No se trataba de derrotar a Pain, ni siquiera al enemigo que lo seguía. Se trataba de la fisura. Se arrastró hasta Naruto, la voz ronca, casi desapareciendo en el caos. «Naruto, ese portal va a destruirlo todo. No podemos luchar. Necesitamos salvarlo. Vine para esto, colega, para avisar, pero principalmente para cerrar esa fisura». Boruto continuó, los ojos implorando comprensión, el karma pulsando de forma descontrolada. «Esta guerra dimensional es real y empieza por aquí. Te mostré el camino, pero ahora tú necesitas continuar. Konoha necesita estar preparada para lo que vendrá». Él se levantó, tambaleándose, ignorando el dolor, y extendió el brazo hacia el portal, el karma brillando con una intensidad cegadora. Una red de chakra morado, distorsionada y poderosa, comenzó a surgir de su cuerpo, proyectándose hacia la fisura temporal, como raíces de luz intentando coser el propio espacio-tiempo. Era un jutsu que nunca había usado antes, pero él sabía que era la única forma. El enemigo del futuro, dándose cuenta de la intención de Boruto, gruñó de furia. «Imposible». Intentó lanzar otro ataque devastador, pero Naruto, con un rugido, se colocó delante, creando un escudo de chakra del zorro de 9 colas. «No lo permitiré». La lucha era intensa, Naruto ganando segundos preciosos para el sacrificio de Boruto. La determinación en sus ojos era absoluta. Boruto, con cada fibra de su ser, canalizó toda su energía, todo el karma, la propia esencia de su chakra hacia el portal. La luz morada explotó, consumiendo la fisura, cosiendo el desgarro en el tejido de la realidad con una fuerza inimaginable. Gritó, un dolor excruciante, sintiendo su cuerpo deshacerse, disolverse en la luz del sellado. Fue un acto de pura valentía, un sacrificio final. El portal se encogió, giró y, con un último brillo deslumbrante, desapareció, como si nunca hubiera existido. Boruto se fue, no había rastro. El enemigo del futuro, viendo su objetivo desaparecer y la fisura sellada, lanzó un grito de rabia, pero ya no había más utilidad allí. Miró a Naruto con una promesa silenciosa de regreso y, con un parpadeo, desapareció en el aire, derrotado, al menos por ahora. Naruto cayó de rodillas, exhausto,
el manto de chakra disipándose, pero su mirada estaba fija en el cielo ahora intacto. Boruto se sacrificó. Él sentía el dolor de la pérdida, pero también la convicción de la verdad. Konoha estaba en ruinas, pero el futuro había cambiado. La guerra dimensional era real, y él, Naruto Uzumaki, el próximo Hokage, tendría que preparar su mundo para ella. El mensaje de Boruto era un legado, un peso y una promesa. ¿Y qué? Tío, ¿qué te ha parecido este giro de guión? Un final que te deja sin aliento, ¿verdad? Si te ha gustado este sacrificio épico y quieres más historias con giros que te vuelan la cabeza, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué te ha parecido esta guerra dimensional que está por venir. Hay mucho más contenido flipante esperándote aquí en el canal, así que no pierdas el tiempo y vamos a ver el próximo video.